Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo en esta ocasión una breve narración de lo que sería el trabajo de Edgar Allan Poe en su libro Narraciones Extraordinarias. Se llama El Pozo y el Péndulo. Una narración que me intriga mucho, me gusta y pues se las dejo para que la escuchen. Obviamente hay muchos tipos de audiolibros con calidades diferentes. Les quiero compartir la visión de lo que sería la mía. Muchas gracias y hasta luego. El pozo y el péndulo. Me hallaba fatigado, exageradamente fatigado, por aquella desmesurada agonía, y cuando al fin me desataron y me permitieron sentarme, sentí que me desmayaba. La sentencia, la terrible sentencia de muerte, fue la última frase distintamente acentuada que escucharon mis oídos. Luego, las voces de los inquisidores me parecieron que se ahogaban en el zumbido indefinido de un sueño. Aquel ruido traía a mi espíritu la idea de una rotación, probablemente a causa de que, en mi imaginación, la asociaba con una rueda de molino. Pero aquello solo duró muy poco tiempo, ya que de repente no escuché nada más. Sin embargo, durante un breve lapso aún observé, pero con qué pavorosa exageración, miraba los labios de los jueces que vestían ropas negras. Ellos eran blancos, más que el papel en que plasmo estas líneas, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su dura expresión, de su resolución inexorable, de su riguroso desprecio por el dolor humano. Observaba que los decretos de lo que para mí representaba el destino fluían aún de aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase mortal, los vi formar las sílabas de mi nombre, y un escalofrío me embargó al ver que el sonido no seguía al movimiento. Observé, asimismo, durante unos minutos de terror delirante, la suave y apenas perceptible ondulación de los negros cortinajes que recubrían las paredes de la sala, y entonces centré mi mirada en las 7 enormes hachas colocadas encima de la mesa. Al principio tomaron el aspecto de la caridad, y me parecieron ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme. Pero entonces, bruscamente, una náusea mortal invadió mi alma y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si hubiera tocado el hilo de una batería galvánica, y las formas angélicas se tornaron en esqueletos, en espectros insignificantes, con cabezas llameantes, y me di perfecta cuenta de que no debía esperar ningún socorro de ellos. En ese momento invadió mi mente, como una encantadora nota musical, la reconfortante tranquilidad que provoca el pensar que en la tumba nos espera una placentera apacibilidad. La idea llegó suave y furtivamente, y me pareció que necesitaría yo mucho tiempo para valorarla totalmente. Pero en el momento en que mi espíritu empezaba a sentirse bien y a acariciar esa idea, las figuras de los jueces se esfumaron, como por arte de magia. Las enormes hachas se redujeron a la nada, y sobrevino la oscuridad de las tinieblas. Las sensaciones parecieron desaparecer, como en una zambullida loca y precipitada del alma en el Hades, y el universo se convirtió solo en noche, silencio e inmovilidad. Casi me desmayé, pues no perdí todo el conocimiento. No me atreveré a precisar ni a explicar lo que me quedaba de él. Sin embargo, por último, no todo estaba perdido. En el más profundo sueño, no, en el delirio, no, en el desvanecimiento, no, en la muerte, no, incluso en la tumba, no todo está perdido. De otra manera no existiría la inmortalidad para el hombre. Al despertarnos del más profundo sueño, desgarramos la tela de araña de algún sueño. No obstante, un segundo después, así era de endeble quizá aquel tejido, ya no nos acordamos de haber soñado. Hay 2 grados en el retorno del desvanecimiento a la vida. El primero
es el sentimiento de la existencia moral o espiritual. El segundo, el sentimiento de la existencia física. Parece posible que, si al llegar al segundo grado, pudiéramos recordar las sensaciones del primero, hallaríamos todos los elocuentes recuerdos de la cima transmundana. ¿Y esa cima qué es? ¿Cómo al menos diferenciamos sus sombras de las de la tumba? Pero, si las sensaciones de lo que he llamado el primer grado no responden al llamado de la voluntad, no obstante, luego de un largo tiempo, no aparecen sin ser solicitadas, en tanto que, maravillados, nos preguntamos de dónde proceden. Quien no se ha desmayado no descubrirá extraños palacios ni rostros singularmente conocidos entre las ardientes llamas. No será él quien contemple, flotando en el aire, las melancólicas visiones que el vulgo no puede percibir. No será él quien medite en el perfume de alguna desconocida flor. No será el cerebro de él el que se pierde en el misterio de alguna melodía que hasta ese momento no había llamado su atención. En medio de mis acentuados y frecuentes esfuerzos, de mi vigoroso tesón por contar con algún indicio de ese supuesto estado de la nada en el que se había deslizado mi alma, hubo instantes en que soñé triunfar. Hubo instantes breves, brevísimos, en que conseguí evocar recuerdos que mi razón lúcida, en una época posterior, me afirmó que no podían referirse sino a ese estado en que la conciencia parecía aniquilada. Esas sombras de recuerdos se me aparecían muy confusamente, grandes figuras que se elevaban y en silencio me transportaban hacia abajo, aún más hacia abajo y cada vez más hacia abajo, hasta un momento en que un vértigo horrible me invadió a la simple idea del infinito en ese descenso. Me recuerdan también no sé qué vago horror que experimentaba en el corazón, en razón misma de la calma sobrenatural de ese corazón. Después, la sensación de una imprevista inmovilidad de quienes se encontraban a mi derredor, como si los que me llevaban, séquito de espectros, hubieran pasado, en su descenso, los límites de lo ilimitado, y se hubiesen detenido vencidos por el fastidio enorme de su tarea. Mi alma recuerda luego una sensación de insipidez y humedad. Luego, todo solo es locura, locura de una memoria que se agita en lo abominable. Asaz, súbitamente regresan a mi alma un sonido y un movimiento, el movimiento desordenado del corazón, y en mis oídos el eco de sus pulsaciones. Después, un intervalo en que todo se esfuma. Otra vez el sonido, el movimiento y el tacto, como una impresión arrebatadora que penetra a mi ser. Enseguida, la simple conciencia de mi existencia, sin pensamiento, situación que dura bastante tiempo. Luego, violentamente, el pensamiento y un terror escalofriante y un ardiente esfuerzo por comprender mi verdadero estado. Después, un ferviente deseo de caer otra vez en la insensibilidad. Luego, un ruido renacer del alma y una afortunada tentativa de movimiento. Y entonces, el recuerdo completo del proceso, de los cortinajes negros, de la sentencia de mi debilidad, de mi desvanecimiento. El olvido más completo de todo lo que siguió. Solo más tarde, y gracias a la constancia más enérgica, he logrado recordarlo vagamente. Hasta ese momento tenía cerrados los ojos. Sentía que estaba tirado de espaldas y sin amarraduras. Estiré la mano y cayó torpemente encima de algo húmedo y sólido. La dejé descansar de esa manera durante unos minutos, e hice esfuerzos por adivinar dónde podría estar y lo que había sido de mí. Sentí una gran necesidad de abrir mis ojos, pero no me atrevía. Temía la primera mirada sobre lo que me rodeaba. No es que me atemorizara a mirar cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no ver nada. A la larga,
y con una desesperada angustia en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi espantoso presentimiento se había confirmado. Me cubrí con la tenebrosidad de la perpetua noche. Hice un gran intento por respirar. Sentí que la densidad de las sombras me ahogaban. El ambiente era intolerablemente denso. Seguí recostado, plácidamente, e hice un esfuerzo por ejercitar mi razón. Recordé los procedimientos inquisitorios, y ahí, partiendo de allí, intenté deducir mi situación real. Se había pronunciado la sentencia, y me pareció que, desde entonces, había transcurrido mucho tiempo. Sin embargo, en ningún momento pensé que me encontrara realmente muerto. Esta idea, a despecho de todas las ficciones literarias, es absolutamente incompatible con la existencia real. Pero, ¿en qué sitio me encontraba y en qué situación? Estaba enterado de que los procesados a muerte fallecen ordinariamente en los autos de fe. Se había realizado un acto solemne de este tipo la tarde del día en que fui enjuiciado. Me habían llevado otra vez a mi celda para que allí aguardara el siguiente sacrificio que debía efectuarse hasta dentro de unos meses. Enseguida me percaté de que esto no podía ser. El contingente de víctimas había sido puesto de inmediato en requerimiento. Además, mi primera celda, como todas las de los condenados en Toledo, estaba empedrada y la luz no estaba completamente eliminada. De pronto, una espeluznante idea provocó que mi ser circulara a torrentes hacia mi corazón, y durante unos segundos caí otra vez en mi inconsciencia. Al recobrar el conocimiento, me paré de un solo impulso, estremeciéndome convulsivamente cada fibra de mi ser. Estiré desesperadamente los brazos por encima de mí y en torno a mí, en todas direcciones. No sentí nada, pero no obstante, no me atreví a dar un solo paso y tenía temor de trastabillar contra las paredes de mi sepultura. Por todos lados los poros de mi cuerpo emanaba sudor y voluminosas gotas frías recubrían mi frente. Luego se transformó en insoportable la agonía de la falta de confianza y caminé con cautela, estirando los brazos y con los ojos fuera de las órbitas, con la esperanza de captar algún débil rayo de luz. Di muchos pasos, pero todo era negro y vacío. Respiré con mayor libertad. Al cabo me pareció evidente que no era más el espantoso de todos los destinos que me habían reservado. Entonces, en tanto proseguía caminando con todas las previsiones, una considerable cantidad de confusas murmuraciones que corrían sobre estos horrores de Toledo se confundieron en masa en mi memoria. Se comentaban raras historias sobre estas celdas, que siempre consideré yo como fábulas, pero tan raras y estremecedoras, no obstante, que no se las repetía sino en voz baja. ¿Debería yo morir de hambre en aquel mundo subterráneo de tinieblas? ¿O qué destino, más horrible probablemente, me esperaba? Conocía yo muy bien el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado final fuese la muerte, y una muerte de refinada crueldad. Pero el modo y la hora eran todo lo que me preocupaba y me atormentaban. Mis manos estiradas se toparon con algo firme. Era un muro que parecía que fue erigido con piedra, muy lícida, húmeda y fría. La seguí muy de cerca, desplazándome con la cautelosa sospecha que me habían inspirado ciertas antiguas narraciones. No obstante, esta operación no me daba ningún medio de comprobar la dimensión de mi celda, porque podía darle la vuelta y regresar al punto de partida sin darme cuenta de aquello, ya que era el muro, parecía perfectamente uniforme. En vista de ello, busqué el cuchillo que tenía en la bolsa cuando me condujeron ante el tribunal, pero había desaparecido, pues mis ropas habían sido cambiadas por un traje de grosera estameña. Había determinado introducir la hoja en cualquier pequeña abertura del muro, con el propósito de confirmar perfectamente mi punto de partida. La dificultad, no obstante,
no era importante. Sin embargo, al principio, por el desorden que reinaba en mis ideas, me pareció insuperable. Arranqué un pedazo del ruedo de mi sayo y lo coloqué en la tierra, en toda su longitud, formando un ángulo recto con la pared. Siguiendo mi camino a tientas alrededor de la celda, no dejaría de tropezarme otra vez con este pedazo de tela, al terminar de dar la vuelta. A lo menos, eso era lo que yo creía, pero no había yo reparado en la extensión de mi celda o en mi propia debilidad. El terreno estaba húmedo y resbaladizo. Avancé, vacilando, un tramo. Luego tropecé y caí. Mi extremada fatiga me indujo a permanecer tendido, y muy pronto me sorprendió el sueño y me dominó. Cuando desperté y estiré mi brazo, hallé a mi costado un pan y un jarrón con agua. Estaba muy fatigado para reflexionar acerca de esta situación. Bebí y comí con ansiedad. Unos minutos después, proseguí mi viaje alrededor de mi prisión y con mucho esfuerzo llegué hasta el pedazo de tela. En el momento de caer, había ya contado 52 pasos y continuado la caminata, conté otros 48 hasta llegar al pedazo de tela. Así pues, todo esto hacía un total de 100 pasos. Suponiendo que cada 2 pasos hicieran 1 metro, conjeturé que la celda medía 50 metros de circuito. Había trastabillado, no obstante, con muchos ángulos en el muro, de tal manera que no era posible formarse una idea de la forma de la cueva. La llamo así, porque nada podía impedirme pensar que en efecto lo era. No le daba bastante importancia a aquellas pesquisas, y tampoco ninguna esperanza. Sin embargo, una imprecisa atracción me animó a reanudarlas. Abandonando la pared, resolví cruzar la superficie de mi celda. Primero avancé con precauciones extremas, porque el piso, aunque parecía hecho de un material firme, era resbaladizo por causa del limo. Pronto, no obstante, recobré el ánimo y me puse a caminar con firmeza, procurando atravesarlo en línea tan recta como fuese posible. Había avanzado unos 10 o 12 pasos, cuando el ruedo desgarrado de mi sayo se me enredó en las piernas y me hizo caer de bruces violentamente. Por el desconcierto de mi caída, no tomé en cuenta una situación extraordinaria que, sin embargo, unos segundos después, y en el momento en que aún me encontraba boca abajo, atrajo mi atención. Mi mentón se apoyaba en el piso de la celda, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque parecían colocados a menor elevación que el mentón, no tocaban nada. También me pareció que mi frente era bañada por un vapor viscoso y que llegaba a mi nariz un olor particular a setas podridas. Estiré el brazo y me estremecí al descubrir que había caído precisamente al borde de un pozo circular, cuya extensión no podía medir de momento por no tener medios para ello. Tanteando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un fragmento de piedra y lo dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos presté atención a sus rebotes. En su caída chocaba contra las paredes del pozo. Por último, se hundió lúgubremente en el agua, despertando ecos estridentes. En ese mismo instante escuché un ruido por encima de mi cabeza, como el ruido de una puerta que se abre y se cierra casi al mismo tiempo, en tanto que un rayo de la luz cruzaba repentinamente la oscuridad y se extinguía casi al mismo tiempo. Me di cuenta perfectamente del destino que me había sido asignado, y me congratulé del percance oportuno que me había salvado. Un paso más, y el mundo ya no hubiera tenido noticias de mi persona. Y esta muerte evitada a tiempo tenía el mismo carácter que habían considerado yo como fabuloso y absurdo en los cuentos que recorría sobre la Inquisición. Las víctimas de su tiranía no tenían otra opción que la muerte con sus más crueles agonías físicas o la muerte con sus más abominables torturas morales. A mí se me había destinado para esta última. Mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento hasta el punto de temblar por el sonido de mi propia voz, y me había yo convertido por todos motivos en una víctima excelente para la clase de tortura que me aguardaba. Estremeciéndome totalmente, regresé tropezando hasta el muro.
resuelto a dejarme morir de hambre antes que enfrentar el terror de aquellos pozos que mi imaginación reproducía muchas veces, ahora en la tenebrosidad de mi celda. En otro estado de ánimo, hubiera tenido el valor de terminar con mis sufrimientos de una sola vez, lanzándome en uno de aquellos abismos, pero en estos instantes me sentí el más perfecto de los cobardes. Por lo demás, me era imposible olvidar lo que había leído sobre aquellos pozos, a saber, que la extinción súbita de la vida era una posibilidad cuidadosamente excluida por el genio infernal que había concebido aquellos planes. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto por muchas horas, pero, por último, me adormecí de nuevo. Al despertar, encontré a mi lado, como la primera vez, un pan y un cántaro de agua. Me consumió una sed abrasadora y de un trago vacié el cántaro. Seguramente aquella agua contenía alguna droga, pues, no bien terminé de beberla, me adormecí irresistiblemente. Cayó un profundo sueño sobre mí, un sueño parecido al de la muerte. No podría saber cuánto tiempo duró, pero, cuando de nuevo abrí los ojos, eran visibles los objetos en torno a mí. Gracias a una extraña claridad sulfurosa, cuyo origen no pude descubrir al principio, podía ver la extensión y el aspecto de mi prisión. Había errado considerablemente acerca de su longitud. Las paredes no tenían más de 25 metros de circunferencia. Por un breve tiempo ese hallazgo me confundió bastante. Confusión muy infundada, en realidad, debido a que en medio de la terrible situación en que me encontraba, ¿qué cosa era menos importante que la medida de la celda? Pero mi alma tenía un interés extraño por las cosas nimias, y me dediqué tenazmente a darme cuenta del error en que había cometido al tomar las medidas de aquella celda. Por último, la verdad apareció ante mí como un relámpago. En mi primer intento de inspección había contado 52 pasos hasta el momento en que caí. Debía estar entonces a 1 o 2 pasos del pedazo de tela. En realidad, había casi efectuado el circuito de la cueva. Me dormí entonces, y cuando desperté debí volver sobre mis pasos, creando así un circuito casi doble del real. La confusión de mi cerebro me había impedido notar que había empezado la vuelta teniendo la pared a mi izquierda y que terminaba teniéndola a mi derecha. Tampoco había adivinado qué forma tenía la celda. Examinando con mucha cautela el camino, hallé bastantes ángulos, por lo que supuse que era muy irregular. Así es de supremo el efecto de una total oscuridad sobre quien sale de un letargo o de un sueño. Los ángulos eran sencillamente producto de algunas leves depresiones o huecos en que se encontraban a intervalos irregulares. La forma general de mi celda era la de un cuadro. Lo que había tomado por mampostería parecía ahora de hierro o algún metal en placas enormes cuyas suturas o junturas producían las depresiones. Toda la superficie de aquella construcción metálica estaba groseramente embadurnada con toda clase de emblemas horribles y repulsivos, nacida de la superstición sepulcral de los frailes. Efigies de demonios con actitud amenazadora y otras de un aspecto terrorífico más real ensuciaban todas las paredes. Descubrí que las siluetas de aquellas aberraciones eran muy claras, pero que los colores estaban marchitos y alterados, como por efecto de un ambiente húmedo. Miré entonces el piso, que era de piedra. En el centro brillaba el pozo circular, de cuya boca había yo huido, pero no había sino éste en la celda. Todo esto lo noté con gran aturdimiento y esfuerzo, debido a que mi estado físico se había transformado bastante durante mi sueño. Me hallaba tendido, ahora, boca arriba, bien estirado mi cuerpo, encima de una especie de armadura de madera muy baja. Estaba férreamente atado, con una larga tira que parecía de cuero. Se enrollaba muchas veces alrededor de mis miembros y de mi cuerpo, y solo estaban libres mi cabeza y brazo izquierdo, y debía hacer dolorosos esfuerzos por alcanzar la comida que contenía un plato de barro colocada a mi costado en el piso. Con terror me di cuenta de que el cántaro había desaparecido. Digo con terror porque me devoraba
una intolerable sed. Me pareció que en el plan de mis verdugos entraba exasperada esa sed que sentía, porque la comida que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Fijé mi vista en la techumbre de la celda. Estaba a 1 metro o 1 metro y medio y se parecía bastante a las paredes. En uno de los muros había una figura de las más particulares. Era una representación pintada del tiempo, como de ordinario se representa, excepto que en vez de la guadaña tenía un objeto que a primera vista tomé por la imagen pintada de un enorme péndulo, como los de los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con más atención. En cuanto que la observaba directamente, mirando hacia arriba, pues se hallaba colocada justamente sobre mí, creí ver que se movía. Minutos después, se confirmó mi idea. Su balanceo era corto y naturalmente muy lento. Vi aquello durante algunos minutos, no sin cierta desconfianza pero sobre todo con extrañeza. Cansado, al cabo de observar su movimiento fastidioso, volví mis miradas hacia los demás objetos de la celda. Descubrí un pequeño nido, y al mirar hacia el suelo, me di cuenta que atravesaban por él unas ratas enormes, que habían salido del pozo que estaba a mi derecha. Al mismo tiempo que las miraba, subieron en tropel a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costaba muchos esfuerzos y atención apartarlas. Luego de 30 minutos transcurridos, o acaso 60, debido a que podía medir el tiempo, en el momento en el que levanté otra vez la mirada, vi algo que me dejó pasmado. El recorrido del péndulo había casi aumentado 1 metro, como consecuencia natural. Su velocidad era también mucho mayor. Pero lo que principalmente me turbó fue la idea de que visiblemente había descendido. Observé entonces, es inútil decir con qué espanto, que la extremidad inferior estaba formada por una media luna de brillante acero que tenía alrededor de 30 centímetros de largo de extremo a extremo. Los cuernos de aquella media luna estaban dirigidos hacia arriba y el filo inferior estaba evidentemente afilado como el de una navaja de rasurar, pesada y maciza, y se ensanchaba desde el filo en una forma ancha y sólida. Estaba ajustada a una gruesa varilla de cobre, y todo aquello silbaba al balancearse en el espacio. No tenía la menor duda del destino que me había preparado el temeroso ingenio monástico. Los agentes de la Inquisición habían adivinado mi descubrimiento del pozo, cuyos horrores habían sido reservados para un herético tan temerario como yo, del pozo, figura del infierno y considerado por la opinión pública como la última tule de todos sus castigos. Me había salvado de caer en él, en el más fortuito de todos los accidentes, y yo sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una sorpresa formaba una rama importante de todo aquel fantástico sistema de ejecuciones secretas. Ahora bien, habiendo fracasado mi caída en el pozo, no entraba en el plan demoníaco precipitarme en él. Se me había destinado, y esta vez sin opción posible, a una destrucción diferente y más dulce. Más dulce. Casi sonreí en mi agonía al darme cuenta de la singular aplicación que hacía de esta palabra. ¿Qué beneficio obtenía yo al hablar de las prolongadas horas de terror más que mortales por medio de las cuales contaba el vaivén trepitante del acero? Centímetro a centímetro, línea a línea efectuaba un descenso gradual y tan solo apreciable a intervalos que me parecían siglos. Descendía siempre, siempre más abajo, siempre más abajo. Pasaron días, quizás muchos días transcurrieron antes de que se balanceara lo suficientemente cerca de mí para que me abanicara con su aire acre. El olor del acero afilado hería mi olfato. Oré al cielo, lo fatigué con mis oraciones para que hiciera descender el acero más rápidamente. Me puse loco, frenético, y me esforcé en levantarme e ir al encuentro de aquella terrible cimatarra moviente. Y luego, súbitamente, fui presa de una gran calma, y permanecí tendido, sonriendo a aquella muerte brillante, como un niño que sonríe ante un precioso juguete.
Siguió otro lapso de total insensibilidad. Lapso demasiado breve, puesto que, al volver a la vida, el péndulo no había bajado a una altura considerable. No obstante, es probable que aquel lapso hubiera sido amplio, porque sabía yo que había demonios que habían tomado nota de mi desvanecimiento y que podían detener la vibración a su capricho. Cuando recobré el conocimiento, experimenté una debilidad y un malestar inexpresables, como resultado de una enorme inanición. Aun en medio de aquellas angustias, la naturaleza humana pedía su alimento. Con penoso esfuerzo, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como lo permitían mis ataduras, y me apoderé de un pequeño sobrante que las ratas se habían dignado a dejarme. Cuando me llevaba un trozo a la boca, cruzó por mi espíritu un pensamiento informe de alegría y de esperanza. No obstante, ¿qué había de común entre la esperanza y yo? Fue, dije, un pensamiento informe. Con frecuencia tiene el hombre pensamientos así, que nunca se completan. Me di cuenta de que era un pensamiento de alegría, de esperanza, pero comprendí también que había muerto al nacer. Vanamente me esforcé en completarlo, en recobrarlo. Mi largo sufrimiento había casi aniquilado mis facultades ordinarias de mi espíritu. Era yo un imbécil, un idiota. El péndulo se desplazaba en una línea imaginaria que formaba un ángulo recto con respecto a mi cuerpo. Me percaté de que la cuchilla había sido colocada de tal manera para que traspasara la zona de mi corazón. Desgarraría la tela de mi sayo, volvería luego y repetiría la operación varias veces. A pesar de la espantosa dimensión de la curva recorrida, aproximadamente 1 metro, probablemente más, y de la silbante energía de su descenso, que hubiera bastado incluso para cortar aquellas murallas de hierro, lo que podía hacer en suma, durante algunos minutos, era rasgar mi ropa. Me detuve en este pensamiento. No me atreví a ir más allá de esta reflexión. Insistí sobre ella con sostenida atención, como si, con esta insistencia, pudiera detener allí el descenso de la cuchilla. Empecé a pensar que el sonido que procuraría la media luna de acero al pasar sobre mi ropa, en el sonido particular y penetrante que el frotamiento de la tela produce en los nervios. Medité en todas las trivialidades hasta que me rechinaron los dientes. Más abajo, todavía más abajo, el péndulo continuaba descendiendo cada vez más. Sentí un apasionado deleite al equiparar su rápido desplazamiento de arriba abajo con su velocidad lateral, hacia la derecha, hacia la izquierda. Después huía lejos, lejos, y luego volvía, con el chillido de un alma condenada, hasta mi corazón, con el andar furtivo del tigre, y aullaba y reía alternadamente según me dominaba una u otra idea. Más abajo, repentinamente, cruelmente más abajo, oscilaba a 9 centímetros de mi tórax. Intentaba bruscamente, frenéticamente libertar mi brazo izquierdo. Únicamente estaba libre desde el codo hasta la mano. Podía mover mi mano desde el plato situado a mi lado hasta mi boca. Con gran esfuerzo, solo eso. Si hubiera podido romper las ligaduras que me ataban por encima del codo, hubiera podido asir el péndulo y hubiera tratado de detenerlo. Hubiera sido esto como evitar de detener una luz. Siempre más abajo, insensablemente, inevitablemente más abajo. Respiraba dolorosamente y me agitaba a cada oscilación. Me encogía convulsivamente a cada oscilación. Mi mirada lo perseguía con su vuelo de arriba abajo, con el arrebato del abatimiento más absurdo. Mis párpados se cerraban convulsivamente cuando el péndulo bajaba, pese a que la muerte hubiera sido un alivio. ¡Oh, qué indecible alivio! No obstante, temblaba con todos mis nervios cuando pensaba que bastaría que la máquina descendiera 1 grado para precipitar sobre mi pecho aquella hacha reluciente y afilada. Era la esperanza lo que hacía temblar mis nervios. Era la esperanza que triunfa aún sobre el potro, que se deja oír en el oído de los condenados a muerte, incluso en las celdas de la Inquisición. Confirmé que poco más o menos 10 o 12 oscilaciones del péndulo colocarían aquella filosa hacha en contacto con mi ropa.
Con esta advertencia entró en mi ser una tranquilidad aguda y condensada de la desesperación. Por primera vez luego de muchas horas, de muchos días probablemente pensé. Se me ocurrió que la tira o correa que me ataba era de un solo trozo. Estaba atado con una ligadura continuada. La primera mordedura de la cuchilla, de la media luna, en una parte cualquiera de la correa, la desataría lo suficiente para permitir que mi mano la desenrollara de mi cuerpo. Pero qué terrible era en este caso la proximidad del acero, y el resultado de la más leve sacudida debía ser mortal. Por otra parte, ¿no era probable que hubiesen previsto e impedido esta posibilidad de los secuaces del verdugo? Era probable que la correa atravesara mi pecho con el recorrido del péndulo. Preocupado porque se frustrara mi débil esperanza, la última probablemente, levanté suficiente mi cabeza para ver bien mi pecho. La correa cruzaba estrechamente mis miembros y mi cuerpo en todos sentidos, excepto en la trayectoria de la cuchilla homicida. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza cuando sentí brillar en mi ser algo que no sabría precisar mejor que la mitad no formada de aquella idea de liberación que ya he comentado, y de que una sola mitad había flotado vagamente en mi cerebro cuando me llevé el alimento a mis ardientes labios. Ahora el pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido, pero entero. Enseguida, con la fortaleza que da la desesperación, procedí a ponerlo en práctica. Desde hacía varias horas la base en que me encontraba acostado estaba repleta de ratas. Eran muchas, audaces, hambrientas. Veían con sus ojos rojos que solo esperaban mi movilidad para tomarme como su presa. ¿A qué clase de alimento, pensé, se han acostumbrado en este pozo? Excepto una pequeña parte habían devorado, a pesar de mis esfuerzos por impedirlo, el contenido de mi plato. Mi mano se acostumbró a un movimiento de vaivén hacia el plato, pero a la larga, la uniformidad maquinal de este movimiento le había rescatado eficacia. En su voracidad, aquella plaga dejaba la señal de sus agudos dientes en mis dedos. Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba, froté vigorosamente la correa hasta donde me fue posible hacerlo. Luego, retomando mi mano del piso, permanecí inmóvil y sin respirar. Al principio, los hambrientos roedores se espantaron por el cambio y huyeron inquietos. Varios regresaron al suelo y, sin embargo, esto solo duró unos minutos. No había comentado, inútilmente, acerca de su voracidad. Viendo que permanecía yo sin moverme, una rata o dos de las más atrevidas encaramaron sobre el bastidor de madera y olisquearon la correa. Esto fue como una señal de invasión general. Tropas frescas se precipitaron fuera del pozo, se agarraron a la madera, la escalaron y saltaron por docenas sobre mi cuerpo. El movimiento regular del péndulo no las asustaba en lo mínimo. Lo esquivaban y trabajaban efectivamente sobre la engrasada tira. Se apretaban moviéndose y se amontonaban incesantes sobre mí, se retorcían sobre mi garganta, sus labios fríos buscaban los míos. Me sentí medio sofocado por aquel peso que se multiplicaba. Un asco para el que no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba mi corazón como un pesado vómito. 60 segundos más, y pensaba, la pavorosa operación había de concluir. Notaba satisfactoriamente la separación de mis amarres. Tenía la certeza de que más de un sitio de la correa ya estaba agrajada. Con sobrehumana resolución, continué inmóvil. No me había equivocado en mis cálculos, no había sufrido en vano. Al cabo, sentí que estaba libre. La correa pendía en pedazos en torno de mi cuerpo, pero el movimiento del péndulo alcanzaba ya mi pecho, había dividido la estamella de mi ropa y cortaba la tela de mi camisa. Efectuó 2 oscilaciones más, y una sensación de dolor agudo atravesó mis nervios. Pero había llegado el momento de salvación. Con un movimiento de mi mano hice huir tumultuosamente a mis libertadoras. Luego, con un movimiento tranquilo y resuelto, prudente y oblicuo, lento y aplastándome contra el armazón, me deslicé fuera del brazo de la correa y del alcance de la cimatarra. Por el momento, al menos estaba libre. ¡Libre! Y en las garras de la Inquisición.
Apenas había abandonado aquel pavoroso camastro. Apenas había caminado unos metros en derredor de mi celda, cuando se detuvo la oscilación de aquella máquina infernal, y la escuché descender atraída hacia el techo por una fuerza invisible. Fue una lección que llenó de desesperación mi alma. Indudablemente se espiaban todos mis movimientos. ¡Libre! No había escapado a la muerte bajo una especie de agonía, sino para ser entregado a alguna cosa peor que la muerte bajo una nueva forma. Al pensar en esto, fijé convulsivamente mis ojos sobre las paredes de hierro que me envolvían. Algo extraño, un cambio que al principio no pude apreciar distintivamente, ocurrió evidentemente en la habitación. Durante unos minutos en los que estuve distraído, lleno de ensueños y de escalofríos, me perdí en vanas e incoherentes conjeturas. Durante este tiempo me di cuenta por primera vez del origen de la luz sulfurosa que alumbraba la celda. Provenía de una hendedura que medía casi 3 centímetros de ancho y que se extendía en torno del calabozo en base de los muros, y que parecía así y que en realidad estaban completamente separados del suelo. Intenté mirar por aquella abertura, pero fue en vano, como puede suponerse. Cuando me levanté desalentado, mi mente descubrió el enigma de la alteración del calabozo. Me había percatado de que, aunque las siluetas de las imágenes murales fueran totalmente diferentes, los colores parecían alterados e indecisos. Estos colores se acababan de tomar y tomaban a cada momento un sorprendente, muy intenso brillo que daba a estas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiera hecho que temblaran nervios más firmes que los míos. Pupilas demoníacas, de una vivacidad feroz y siniestra, se clavaban en mí desde 1000 sitios diferentes, donde yo anteriormente no hubiese creído que se encontraba ninguna, y brillaban en un resplendor lúgubre, que en un fuego que yo absolutamente quería, pero en vano, mirar como imaginario. ¡Imaginario! Con solo esperar que llegaba a mi nariz un vapor de hierro enrojecido, una fetidez asfixiante. Se expandía por el calabozo una irrigación, una irritación aún mayor irradiaba a cada instante en los ojos fijos en mi agonía. Un tinte cada vez más rojo se extendía sobre aquellas horribles pinturas de sangre. Estaba jadeante. Respiraba con dificultad. No dudaba de los designios de mis verdugos, los más despiadados, los más demoníacos de los hombres. Me aparté lejos del metal ardiente, hacia el centro de del calabozo. Frente a la idea de la destrucción por el fuego, la de la frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo. Me lancé hacia sus mortales bordes, clavé mis miradas en el fondo. El resplandor de la inflamada bóveda iluminaba sus más recónditas cavidades. No obstante, durante un minuto de desvarío, mi espíritu se negó a comprender el significado de lo que veía. Por último, aquello penetró en mi alma a la fuerza victoriosamente y se traba fuego en mi razón estremecida. ¡Oh, una voz! ¿Quién tuviera una voz para hablar? ¡Oh, horror! ¡Oh, todos los horrores menos este! Con un grito me aparté del brocal y con el rostro entre las manos lloré amargamente. La temperatura de la celda se incrementaba velozmente y otra vez dirigí mi mirada hacia arriba, estremeciéndome como en un acceso de fiebre. Había tenido lugar en la celda un segundo cambio, y ahora este cambio estaba evidentemente en la forma. Como la primera vez al principio, traté inútilmente de apreciar o de comprender qué ocurría, pero no me dejaron mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición era rápida, ya que 2 veces la había frustrado felizmente. No debía luchar por más tiempo con el rey del espanto. La celda era cuadrada, pero me di cuenta de que 2 de sus ángulos de hierro ahora eran agudos, y consecuentemente obtusos los otros 2. El terrible contraste aumentaba rápidamente, con un gruñido y un gemido sordo. En un momento más, la celda había convertido su forma en un rombo, pero no para ello, no paró allí la transformación, y no deseaba, no esperaba que se detuviera allí. Me hubiera acercado a los muros al rojo para aplicarlos contra mi pecho como una vestidura de paz eterna. La muerte, decía, no importa cuál excepto la del pozo. Insensato.
¿Acaso no puede comprender que era necesario el pozo, que aquel pozo solo era la razón del hierro candente que me situaba? ¿Podría resistir su ardor? E incluso suponiendo que pudiera, ¿podría sostenerme contra su presión? Y ahora el rombo se angostaba, se estrechaba con una velocidad que no me permitía razonar. Su centro, ubicado encima de la línea más ancha, coincidía totalmente con el abismo abierto. Traté de retroceder, pero los muros, al unirse, me empujaban irresistiblemente. En determinado momento mi cuerpo, quemado y contorsionado, apenas halló sitio para él. Mis pies también apenas encontraron un lugar en el piso de la celda. Ya no luché, pero la agonía de mi alma se exhaló en un fuerte y prolongado grito de suprema desesperación. Me di cuenta de que vacilaba sobre el brocal y desvié la mirada. Y para mi sorpresa oí voces, un estallido, un torbellino de trompetas, un colosal estruendo como el de 1000 truenos. Las paredes de fuego recularon velozmente. Un brazo estirado cogió el mío cuando ya caía, extenuado en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. El ejército francés había entrado en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. Fin. Introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water.